¿Qué tal, jóvenes? Iniciamos el día de hoy con un nuevo tema dentro de nuestro bloque uno, estática, llamado tipos de equilibrio. Quiero que observen por favor lo que tengo en mi mano. Son dos tenedores y dos palillos, en donde por alguna cuestión este único palillo que tengo en mi mano está sosteniendo toda esta estructura que se compone de otro palillo y dos tenedores. Lo voy a acercar un poco a la cámara. Me estoy moviendo, sin embargo sigue sostenido. ¿Ok? Me muevo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se cae? En este momento, en esta estructura están actuando diferentes fuerzas. Aunque no las vemos, están ahí. Ya hemos visto hasta ahora diferentes tipos de fuerzas. Ustedes ya lo han leído, han estudiado acerca de ello. Vamos a hacer un recordatorio. Esto no es magia, no es un truco, sino simplemente es física. Y ahora vamos a entenderlo. Si yo aplico ahora un movimiento muy brusco en esta estructura, lo que voy a ocasionar es que se rompa el equilibrio que ahora hay y se caiga la estructura. Si yo hago esto, se cae. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasó ahora en esa estructura? Habían fuerzas actuando sobre ella, aunque no eran visibles, pero ahí estaban. Vamos a hacer un recordatorio de esas fuerzas que ya hemos visto, que han leído ustedes, y vamos a irlas identificando. Ustedes ya saben que existen fuerzas fundamentales de la naturaleza, como es la fuerza de gravedad, fuerzas electromagnéticas, nuclear fuerte, nuclear débil, que podemos clasificar las fuerzas también como fuerzas de contacto o fuerzas a distancia. El contacto, como la palabra lo dice, es entrar en contacto entre dos objetos para que ocurra esa fuerza. Un ejemplo es si yo agarro una silla y la empujo con mi mano, entonces entré en contacto con la silla para que ocurriera ese desplazamiento, ¿no? Se ejecutara esa fuerza. Las fuerzas a distancia se refieren a aquellas en donde no hay un contacto para que pueda ocurrir un movimiento. En este caso podemos poner el ejemplo de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza fundamental de la naturaleza, pero también la podemos clasificar como una fuerza a distancia. ¿Y qué es esa fuerza de gravedad? ¿Cómo vemos que ocurre o cómo sabemos que existe? Pues simplemente cuando observamos que los objetos caen. ¿Ok? Entonces, es algo que hay alrededor en la Tierra y que ejerce fuerza, acción sobre la masa de los objetos y provoca que estos caigan. Entonces, también tenemos otra clasificación que es en donde nos vamos a centrar en este tema, tipos de equilibrio, y son cuatro fuerzas. Es la fuerza de fricción, vimos la fuerza peso, fuerza normal y fuerza de tensión. ¿Okay? Vamos a irlas entendiendo cada una de ellas. Las fuerzas de fricción, ¿cuáles son? Bueno, simplemente es cuando nosotros desplazamos un objeto sobre una superficie y esa superficie va a ejercer una resistencia al movimiento que yo estoy ejerciendo. Es una fuerza contraria al movimiento que yo hago. Si yo camino, en un lugar camino, puedo desplazarme porque estoy ejerciendo una fuerza en mi cuerpo para hacer ese desplazamiento. Pero como lo estoy haciendo sobre una base, un piso, entonces el piso es la superficie. De manera inmediata surge esa fuerza de fricción, contraria a mi movimiento. ¿Ok? También existe otra fuerza llamada peso. ¿Cuál es esa fuerza? Pues es la gravedad actuando sobre la masa de cualquier objeto. Yo tengo este plumón que tiene una masa. Todo objeto que nosotros veamos tiene una masa. ¿Ok? Y alrededor, no lo vemos, hay una fuerza de gravedad que está actuando sobre la masa de este objeto, la está jalando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Ahora no se cae porque está siendo sostenida por mi mano, pero si yo lo suelto, va a ocurrir esa acción donde el plumón se va a caer. Es la gravedad actuando sobre la masa. Esa fuerza es peso. Y tenemos otra fuerza llamada fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión se produce cuando tenemos dos objetos conectados por medio de un alambre, por medio de una cuerda. Entonces, cuando se ejerce esa fuerza sobre la cuerda, esa tensión,
se ejerce una fuerza, que es la que llamamos fuerza de tensión. Pero tiene que estar unido un objeto con otro mediante un alambre o una cuerda. Y por último tenemos una fuerza normal. ¿Cuándo se produce esa fuerza normal? Bueno, cuando nosotros colocamos un objeto, yo coloco este plumón sobre esta base, esta superficie. En este momento, esta superficie ejerce una fuerza contraria al peso. El peso siempre va a ir hacia abajo, recuerden, es la gravedad actuando sobre la masa del objeto y lo está jalando hacia abajo. Pero no se cae porque hay una superficie y esa superficie está en este momento ejerciendo una fuerza contraria que es hacia arriba, contraria al peso, y entonces está viendo un equilibrio entre la fuerza peso y esa fuerza normal. La fuerza normal está siendo producida por la superficie cuando este objeto entra en contacto sobre esa superficie. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 tipos de fuerzas en las cuales nosotros vamos a estar viendo a lo largo de este tema. Principalmente fuerza de tensión, fuerza peso. ¿Ok? Bien, entonces ya entrando en materia, en tipos de equilibrio, vamos a ver que existen 2 condiciones de equilibrio. Cuando nosotros vemos diferentes estructuras, como las casas, como los edificios, las escuelas, y que están estáticas y no se caen, nosotros podemos decir, de acuerdo a la física, que todas esas estructuras están en equilibrio y por eso no se caen, no se derrumban, no se rompen. Pero si llega a haber una fuerza externa, como mencionamos en el caso de un temblor, rompe con ese equilibrio, ese movimiento brusco, tal como sucedió con el tenedor, con los tenedores y los palillos. Ese movimiento brusco puede producir un desequilibrio de las fuerzas y por lo tanto ocasiona que un puente o que una estructura que está estática se caiga. ¿Ok? Entonces, si yo de igual manera en una casa quito una columna o una trave, seguramente voy a romper el equilibrio que hay en esa estructura y colapsaría, se caería. Por eso son tan importantes colocar columnas, colocar traves, colocar zapatas en las bases de la construcción para que para que exista ese equilibrio de fuerzas. Estamos hablando de fuerzas. Entonces, de tal manera que tenemos 2 condiciones de equilibrio. El día de hoy vamos a ver la primera condición de equilibrio. Esta primera condición de equilibrio está relacionada con la traslación, ¿sí? Con la traslación. ¿Qué es la traslación? Bueno, es un movimiento que se ejecuta cuando un objeto se desplaza de un punto al otro, se traslada de un punto a otro. ¿Okay? Lo vemos con el famoso movimiento de traslación de la Tierra, en donde vemos que el planeta Tierra gira alrededor del Sol, se desplaza alrededor del Sol, se traslada, ¿no? Es el famoso movimiento de traslación. Entonces, esta primera condición de equilibrio está relacionada con ese tipo de movimiento. ¿Cuándo se cumple con esta primera condición de equilibrio? Cuando nosotros tenemos una sumatoria de fuerzas que actúan sobre un objeto, sobre una estructura, y si la suma de todas esas fuerzas es igual a 0, entonces estamos hablando de la primera condición de equilibrio. Cuando la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema, una estructura, es igual a 0, entonces se cumple la primera condición de equilibrio. Nosotros sabemos que cada fuerza, porque lo hemos estudiado hasta ahora, se compone se integra por un componente X y un componente Y. Entonces vamos a ver esta primera condición de equilibrio de esa manera.
en donde las fuerzas en X y en Y, si ambas son igual a 0, entonces cumplimos con la primera condición de equilibrio. Simple, de eso habla esta primera condición. ¿Ok? Repito, entonces, si en una casa, en este momento, en este lugar en el que estoy, no se cae, no colapsa, es porque todas las fuerzas que están actuando sobre esta estructura están dando una sumatoria de 0. Están en equilibrio, cumplen esa primera condición del equilibrio. Quiero que piensen y analicen qué fuerzas están actuando ahora sobre la estructura, sobre su casa, en su cuarto. ¿Qué fuerzas están actuando? Están actuando porque hay fuerzas actuando, pero que sin embargo entre ellas, al sumarse, dan 0. Y por lo tanto, la estructura está en equilibrio. Regresemos a nuestra estructura. Tenemos nuestros 2 tenedores. Busquen 2 tenedores en su casa, hagan ustedes, que sean del mismo tipo. Entrelácelos, introduzcanlo de tal manera que queden enlazados, algo así. E introduzcan un palillo en medio de los tenedores. ¿Ok? Para que quede algo más o menos así. Buscan su otro palillo y van a buscar una posición de tal manera que quede de esta manera su estructura. En este momento, toda la estructura que son los palillos, el palillo y los tenedores no se cae. Está siendo sostenido solamente por el otro palillo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se cae? Bueno, de acuerdo a la primera condición de equilibrio, vemos que las fuerzas que estén actuando ahora, justo ahora en este sistema, están dando 0. Y por eso no se cae. Es decir, ninguna de las fuerzas que están actuando sobre ella gana. ¿Qué fuerzas estarán actuando ahora? Bueno, si lo identificamos, podemos saber que está actuando la fuerza peso. ¿Por qué? Porque hay una gravedad alrededor que está actuando sobre la masa de este objeto, de este sistema, y lo está jalando hacia abajo. En este momento está siendo jalado hacia abajo. ¿Por qué no se cae? Porque hay una fuerza contraria a ese peso que está haciendo que la sumatoria de las fuerzas sea 0. ¿Qué fuerza consideran ustedes que se trata? Vimos fuerza normal, fuerza de fricción, fuerza de tensión y la fuerza peso. Bueno, sería nuestra fuerza normal. ¿Por qué? ¿Quién la está ejerciendo? El palillo, el segundo palillo que está sosteniendo toda la estructura en este momento está ejerciendo una fuerza normal hacia arriba, contraria al peso. Entonces ambas están en equilibrio, están dando una sumatoria de peso y por eso la estructura no cae. Recuerden que si yo ejerzo un movimiento brusco, entonces voy a romper ese equilibrio, esa sumatoria de fuerzas, porque estoy introduciendo una tercera fuerza, la del movimiento que yo haría, y por lo tanto se caería, como sucedió ahorita. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces esa es la parte introductoria de nuestro tema, tipos de equilibrio. Bien, entonces tenemos 2 fórmulas. Ya tenemos fórmula 1, que vamos a ver dentro de este tema, y nuestra fórmula 2. Vamos a introducir una tercera fórmula, que es el de la fuerza peso. ¿Okay? Lo vamos a identificar con la letra W por la palabra peso en inglés. Y la fórmula para nosotros encontrar eso lo vimos en física 1. Si nosotros queremos saber el peso de un objeto, solamente tendríamos que conocer la masa de ese objeto y multiplicarla por el valor de la gravedad. Entonces mi fórmula sería masa por gravedad. Entonces esta es la tercera fórmula que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo de este tema. Y repito, es la primera condición de equilibrio. Les pido que regresen a su libro de física 1, se vayan al tema de las leyes de Newton y repasen, vuelvan a leer, recuerden de qué habla la primera ley de Newton.
Cuando lo lean, seguramente van a poder relacionar totalmente que esa primera ley de Newton está expresada en esta primera condición de equilibrio.